Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta exposición, la cual será presentada por Perla Santos y Manuela Martínez. El tema a abordar en esta exposición es proceso de cambio de imperios y naciones. Así que sin más preámbulos, comencemos. ¿Qué es el imperialismo? Cuando hablamos de imperialismo hacemos alusión a una doctrina política que establece la relación entre las naciones en términos de superioridad y sumisión. Dicha dominación puede darse mediante técnicas de colonización, ya sea poblamiento, explotación económica, presencia militar o mediante la subordinación cultural. El nacionalismo surgió junto con el concepto moderno de nación, propio de la edad contemporánea en las circunstancias históricas de la llamada era de las revoluciones, la cual se encuentra la revolución industrial, revolución burguesa, revolución liberal y entre otros movimientos. Comparación del imperialismo y nacionalismo. El imperialismo, por su parte, es necesariamente nacionalista, pero hace referencia a la relación de sometimiento económico, político, militar o cultural de una nación o de un grupo de naciones. En cambio, el nacionalismo es una ideología contemporánea que exalta o glorifica la pertenencia a una nación independientemente de sí. Esa nación es soberana, dependiente, opresora u oprimida. El imperio español es un conjunto de los territorios europeos, americanos, asiáticos, africanos y en Oceanía que se hallaron bajo control de la corona española y sus respectivas dinastías entre los siglos XVI y siglo XXI. Causas de la caída del imperio español. Una de ellas fue la crisis económica causada por los gastos en mantener las guerras, también la pérdida de muchos territorios conquistados y la disminución de la llegada de plata y otros minerales de las Américas. Consecuencias, algunas fueron la creación de las grandes obras artísticas del siglo de oro español, también el surgimiento de Gran Bretaña y otras naciones como potencias principales. El imperialismo francés o colonial francés, ya que fue un conjunto de las colonias de ultramar, protectorados y territorios de bajo mandato que estuvieron bajo el dominio francés del siglo XVI en adelante. Imperio colonial. Este fue el primer imperio en el cual los franceses llegaron al Nuevo Mundo como exploradores en busca de una ruta al Océano Pacífico y en busca de riquezas. Causas del primer imperio fue que socialmente el pueblo exigía que el directorio pusiera en marcha las reformas necesarias para acabar con la pobreza y la miseria, también que económicamente las crisis eran constantes y la burguesía veía cómo esto perjudicaba a sus negocios. Consecuencias de la caída del primer imperio francés fue que Gran Bretaña se convirtió en la gran potencia europea, también se produjo la restauración y con ello el régimen anterior también la caída de este imperio permitió la unificación de países como Alemania e Italia. El segundo imperio colonial francés comenzó en el 1830 con la invasión francesa de Argelia, que fue conquistada en los siguientes 17 años. Causas de esta caída fue que los trabajadores de la fábrica comenzaron a organizarse y a criticar la falta de libertad y el ejército permanente. También la inversión industrial disminuyó y con esta el empleo y la producción. Una de las consecuencias de este imperio fue que los mercados fueron reconstruidos y se iluminaron las calles con lámparas de gases. También se mejoró el mobiliario urbano y las zonas verdes en parques de la ciudad y la periferia. Ahora vamos a dejar que nuestra compañera o representante Perla Santos siga con los otros temas. Así que seguimos.
Mi nombre es Perla Santos y les estaré comentando sobre el Imperio Británico. Este se conoció como un imperio sobre el conjunto de territorios propios y dominados entre colonias y protectorados del Reino Unido hasta el año 1949. Se trató de uno de los imperios más extensos que hubo en su época. Algunas de las causas de este imperio británico fue la competencia con otros imperios nacientes como el español o el alemán. Por esto, estas potencias se enfrentaron en guerras y también buscaban sabotear las rutas comerciales del otro. Así, los jóvenes imperios se veían la necesidad de fortalecer sus posiciones en los sitios de sus intereses comerciales. Algunas de las consecuencias de esta caída fue la retirada de capitales y la cese de préstamos causó una grave crisis financiera. El Producto Nacional Bruto bajó el 4.910 millones de libras. La producción de carbón descendió de 243.009 millones de toneladas. La expulsión de McDonald's y que causó un irreparable daño político del partido. El Imperio Japonés. Este imperio comúnmente se refiere a Japón desde la restauración Meiji en 1868, aunque no fue oficial hasta 1895, cuando se comenzó la guerra japonesa y rusa, hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. La rápida industria y la militarización de Japón llevaron a su surgimiento como una potencia mundial. Algunas de las causas del Imperio de Japón fue que se inició una modernización técnica e industrial siguiendo de modelos occidentales. Hubo un acercamiento diplomático a Inglaterra. Ambos países, Inglaterra y Japón, veían con recelo la expansión Rusia hacia el norte de China. Algunas consecuencias del imperio: la flota mercante se centraba en el límite de sus posibles para abastecer un imperio de ese tamaño. El éxito japonés era poco perdurable. Tras la derrota, Japón fue sometido a ocupación militar por primera vez en su historia. El Imperio Chino. Por el Imperio Chino se entiende una extensión del periodo de la historia de la nación china bajo un gobierno de emperadores. Este imperio se extiende cronológicamente desde la dinastía hasta la dinastía de 1912. Se conoce como el Imperio Chino a un estado de monarquía de muy breve extensión y creada por el general Yuan Shui entre finales de 1915. Consecuencias del imperio. Las revelaciones del imperio chino, principalmente la del Loto Blanco y Taiping. En el campo económico hacía falta un presupuesto nacional. Consecuencias del imperio chino. Consecuencias para los pueblos. La colonización entre el orden económico y la expansión permitió a las potencias continuar su crecimiento. La Guerra de los 100 años, el conflicto franco-inglés. Esta es una guerra de los 100 años a lo largo del conflicto que tuvieron los reyes entre Francia e Inglaterra entre 1337 y 1453. Fue una serie de golpes militares y diplomáticos caracterizado por cortas campañas militares y largas treguas. No fue un estado de guerra permanente, aunque las largas treguas se salpicaban comúnmente al estilo de las guerras guerrilleras. La Guerra de Japón insular y China continental. La Guerra del Pacífico tuvo lugar en el Océano Pacífico, sus islas entre Asia Oriental, en los años 1941 y 1945. Muchos japoneses usaban el término Guerra del Pacífico, mientras que otros empleaban la Guerra Occidental. Causas de la guerra. Japón vivió un proceso de modernización aclarando a partir de la Meiji, que llevó a ser un país feudal en la economía durante Shogun a convertirse en la mayor potencia industrial. Este ritmo brutal creó un desafiante entre el nivel tecnológico del país y sus costumbres. Algunas consecuencias fueron que al terminar de la guerra, Japón fue ocupado por aliados, al país fue militarizado, el emperador, aunque continuó el trono, fue obligado a renunciar a su divinidad y promulgar una nueva constitución. La entrada de los Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial frenó el avance japonés en China. Eso es todo por hoy. Muchas gracias. Espero que les guste mucho el video.